Muy bien, ya se está grabando esta sesión. Buenos días a todos, qué bueno que esta mañana están con nosotros. Esta es la cátedra de ética correspondiente al jueves 15 de abril del año 2021. Bienvenidos una vez más. Y esta mañana, pues nos aproximamos de nuevo a este tema que se llama la axiología, lo que estamos estudiando o hemos estado estudiando las últimas 2 semanas. Es el tema de los valores en el ser humano, el estudio de los valores. Ya vamos a ver un poquito sobre la clase. Antes, estoy interesado en compartir con ustedes. Enrique, buenísimo. Enrique ya está escribiendo ahí presente, ¿verdad? Nuestra manera de pasar asistencia. Por favor, los demás también están invitados a hacer lo mismo. Entonces, antes de ver nuestra sesión, les quiero enseñar esta mañana. Esta es la viñeta de nuestra aula virtual. Aquí estoy en la clase de ética y ubicado sobre el mes de abril. Les he puesto esto que es como un anuncio, un comercial muy bonito, se llama Netiqueta, y se tratan de 10 reglas básicas, ¿verdad? Para manejarnos en este mundo virtual, en el ciberespacio. Revísenlas, van a ver que son muy buenas, que lo que está aquí, pues, es cultura general, pero también son buenas prácticas, ¿verdad? No es esto lo que me interesa mostrarles, solo déjenme que le dé chance a la gente que quiere entrar al aula, a la clase, a la sesión de esta mañana. Esto me interesa, miren, les he dejado un videíto con la introducción a la axiología. Muy bueno el video, son como 9 minutos. Este profesor es un profesor mexicano y hace una explicación muy acertada en cuanto a la introducción al tema de los valores, de la axiología. Y pues nos habla mucho sobre el asunto del relativismo axiológico, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos el asunto y el tema de los valores, pues también nos abordamos, nos aproximamos a esta situación. Nos aproximamos a esta situación donde, de nuevo, hablando acerca de ética, muchas veces la incorporación del asunto objetivo o subjetivo sale a la luz, donde, bueno, depende, ¿verdad? Depende desde qué óptica lo estás viendo, desde qué lado del globo estás parado y entonces cómo llegas a esa conclusión a la que llegas. ¿Por qué le llamas bueno? ¿Por qué le llamas malo? ¿Verdad? Lo que es bueno aquí no necesariamente es bueno en otras regiones del mundo. A lo que nosotros llamamos malo acá, no necesariamente es malo en otras regiones del mundo. A pesar de eso, vamos a encontrar que hay valores en nuestra vida que son absolutos y que nos permiten tener una guía, una norma para la buena convivencia, para la buena conducta. Este profesor hace una introducción, José Luis Espinosa, hace una introducción muy acertada, muy acertada. Yo voy a invitarlos para que lo vean. Yo les dejé, por ejemplo, hace 2 semanas, el material, hace 2 semanas, cuando fue que recibieron una charla con este señor, ¿verdad? Un gordito, una charla fue la clase básicamente. Ahí yo les dije, les voy a grabar más adelante la clase. Bueno, aquí está la clase, aquí está el video de esa clase y aquí está el material cargado para que lo vean. Pero además les dejé una película. Esta película se llama El Club de los Emperadores. Esta es una película que muy posiblemente a algunos les vaya a parecer una película viejita, pero yo les voy a recomendar, sí les voy a recomendar que la vean. Es una buena película. Es un poco larga, ¿verdad? 1 hora 42 minutos, casi 43 minutos. La pueden ver si quieren en dos sesiones o en 2 partes, como gusten. Pero a partir de la película yo les he hecho ¿cómo se llama? 2 evaluaciones. La primera es que son evaluaciones individuales. La primera es que ustedes deben hacer una sinopsis. Deben ver la película y después me tienen que hacer esto. Aquí se los estoy poniendo, mira. Número 1, el personaje que más les impactó. ¿Y por qué les impactó ese personaje? O el personaje con el que más se sintieron identificados. Número 2, la lección principal que les deja el personaje. Y eso de la lección tiene que ver con el tema de los valores, ¿verdad? ¿Por qué hay una relación con ustedes?
cuál es esa lección principal. Un poquito ahí explicándonos, ¿verdad? A nivel individual, explicándome. Y, por supuesto, cómo aplican esta lección a su vida, ¿verdad? Actualmente, cómo la aplican hoy y cómo piensan aplicarlo en el futuro. Pero aquí les he dejado como algunas reglas, ¿verdad? Es individual, tiene que llevar su portadita, la portada de la universidad y las reflexiones. En PDF háganlo, lo pueden escribir en Word y ya después lo pasan a PDF para que no se les vaya a mover. Tienen hasta el sábado 24 de abril, es decir que les estoy dejando todavía este fin de semana, no espero que trabajen este fin de semana, les estoy dejando toda la otra semana, a pesar de que yo sé que hay exámenes parciales, pero se los estoy dejando hasta el sábado de la otra semana, de esa otra semana, ¿verdad? Este sábado, en 2 días, es 17. El siguiente sábado es 24. Hasta esa fecha tienen. Y pues también les he compartido aquí más abajo el reglamento estudiantil. Ese reglamento estudiantil es algo que ustedes deben de ver, deben de conocer. Y se los he dejado porque también quiero que hagan una lectura del reglamento. El reglamento solo contiene 32 artículos bien sencillos de comprender. Nada loco, nada raro. Lo que quiero es que lo lean esos 32 artículos y que me hagan un trabajito individual bien sencillo, un trabajo bien fácil, bien práctico. Lo que quiero es que lean esos 32 artículos y les he dejado ahí otro material que se llama 16 valores de la axiología. Esos 16 valores lo único que hace es darnos una definición de acuerdo a algunos pensadores de corrientes filosóficos, algunos históricos que van a encontrar ahí que les dicen de qué se trata la justicia, de qué se trata la verdad, de qué se trata la igualdad, algunos valores, 16 solamente. Y yo lo que quiero es que hagan un cuadrito, aquí se los estoy diciendo. Pueden poner, por ejemplo, el número del artículo, artículo 1. Una breve explicación del artículo, en 2, 3 líneas, ustedes explican que este artículo se trata de esto, ¿verdad? En sus palabras. Pero lo más importante es que quiero que en otra columna hagan una relación. Este artículo casa muy bien con el valor justicia. Este artículo se ve reflejado en el valor responsabilidad. Este artículo se ve reflejado en el valor respeto. Quiero que hagan eso. El número de artículo en una columna, en la siguiente columna una breve explicación, en la tercera columna un valor relacionado y quién es el autor de referencia. Ahí hay 16 autores, 16 artículos. Eso es lo que quiero que hagan. Una cosa nada difícil, les va a tomar muy probablemente unos 40, 45 minutos, porque no es una cosa del otro mundo. Pero sí quiero que nos enfoquemos un poquito en esto. Hoy más tarde les cuelgo este video y un poco de la presentación que nos hacía falta, aunque la semana pasada ya se las había puesto, se las había dado. Entonces, vean otra vez. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes, porque solo un par, ya vieron la clase anterior? ¿Cuántos de ustedes vieron la clase anterior? Porque si no, siento que voy a estar hablándoles y se van a quedar en las nubes, se me van a perder. Entonces, si nadie ha visto todavía la clase anterior, voy a hacer un mix, ¿verdad? Voy a recordar un poco de cosas que dije en la clase anterior. A ver, háblenme. ¿Ya la vieron, sí o no? Buenos días, Lick. Pues yo todavía no. Todavía no, Werner. Tampoco Melissa, dice. Kenia ya me ha dicho que no. Bueno, voy a asumir que los demás tampoco la han visto entonces. Muy bien. Entonces vámonos acá. Arranquemos porque es bastante. Este tema de la axiología, jóvenes, es el tema correspondiente a la unidad 3. Correspondiente a la unidad 3. Quiero ver, vamos a hacer esto acá. Vamos a ir acá. Y el tema de la unidad 3 es el tema de la ética, la moral y los valores. Este tema también es conocido como la axiología, el estudio de los valores. Entonces, fíjate, vamos a ver 3 cosas. La definición y los conceptos, eso ya está colgado allá en el aula virtual, ya está esa clase. Pero también una clasificación de los diversos valores. Y también un reconocimiento entre la moral y los valores. Por ahí vamos a hacer una pequeña, un conversatorio pequeño, tal vez esta mañana. Pero vamos a avanzar un poco, no me voy a tardar en cosas básicas que lo van a ver allá. ¿De dónde proviene la palabra? Bueno, de un vocablo francés.
partido en tres partes. Axios, que significa valioso, valioso. La palabra logos, que es estudio o tratado, y el sufijo ia, para indicar una cualidad. Entonces es el estudio o el tratado de aquello que es valioso, de la cualidad de aquello que tiene mucho valor. Axiología, axiología. Entonces, por ahí van a encontrar ustedes de qué se trata, del estudio de lo valioso, de lo valioso. Y entonces, nosotros lo que hemos dicho aquí en esta clase de que frecuentemente, desde la manera o desde la perspectiva filosófica, se trata del estudio de los valores, un análisis que considera algo como valioso o como no valioso. Nuestros valores hoy por hoy nos ayudan a definir, ¿verdad?, estas cosas que nosotros llamamos valiosos. Todavía siento que les estoy hablando como de cosas bien etéreas, ¿verdad? ¿Y qué es valioso? Pues una cadena de oro es valiosa, mi teléfono celular es valioso, mi perro es valioso, mi mamita es valioso, mis abuelos son valiosos, mi casa es valioso, mi carro es valioso. Sí, sí, de estas cosas, pero no necesariamente de eso, sino que estamos hablando del asunto de los valores, de juicios de valor, más bien de por qué nosotros vemos cosas positivas y negativas, buenas, malas, por qué decimos esto es bello, esto no me gusta o es feo, no, me desagrada. De estos aspectos, más bien está relacionado el tema de la axiología. Y se trata pues también de cómo los individuos, cómo ustedes como seres humanos, como personas individuales, han llegado a determinar el valor que le otorgan a esas cosas. Seguramente ustedes van a encontrar que en la vida tienen una escala de valores, ¿verdad? Así como hay listas de música y uno dice, esta es la número 1, la número 2, esta es la número 5, el top 10, ¿verdad? Decimos nosotros. Yo voy a sugerirte que también hay un top 10 del tema de los valores y que, pues sí, cada quien va a ir asignándole el valor o la categoría, la posición al valor que uno piensa, este es el número 1 de manera personal. Vamos a ver más de eso, ¿verdad? Pero no es otra cosa sino la sumatoria de todos los comportamientos que configuran el modo de acción de una sociedad. ¿Cómo? Es que nosotros en la sociedad, por ejemplo, decimos el respeto a la vida. Pero se promueve el aborto. Entonces, el respeto a cuál vida, ¿verdad? No, es que la vida de la mamá es lo más valioso. No, la vida del bebé es lo más valioso. Ok. Entonces, como sociedad, nosotros también configuramos este tema de lo que es valioso y cuánto valor tiene. Y ese estudio lo hace la axiología. Ese es el estudio de los valores. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Yo te diría que en nuestro país, como en la mayoría de los países del mundo, nosotros asistimos ahora, tenemos hoy una crisis de valores morales y éticos sumamente altos, tan altos que yo diría que es una enorme comparación hablar del relativismo exacerbado con el que hoy vivimos. Todo depende, todo es relativo. Si a ti te conviene, ¿qué te importa que a los demás no les convenga, verdad? Una visión muy egocéntrica, muy egoísta, muy ensimismada. Y nosotros vivimos hoy en una sociedad así, donde ¿qué me importa lo que los demás están pasando, estén sufriendo, si yo estoy bien? Eso se llama relativismo moral y como todo depende de mi bienestar, es una crisis en la que hoy vivimos. Ustedes conmigo, nosotros hablamos de ética. Quizá con sus amigos también lo hablen, aunque no se den cuenta, pero nosotros hablamos de ética. Los políticos hablan de ética. Los científicos, los medios de comunicación, los abogados, los jóvenes, los adultos, los médicos, en fin, todos los sectores. Recientemente en las redes sociales ha estallado un gran escándalo. Yo no sé por qué se escandalizan por eso. Quizás esta generación se acaba de dar cuenta de que muchos productos de maquillaje son testeados o son probados en muchos animales. Bueno, eso, mis queridos amigos y amigas, eso es más viejo que la conciencia de todos ustedes puestas juntas en un solo hocico. Quiero decirles de que eso ha sido así desde los siglos y por los siglos. Y no digo que esté bueno, pero yo he visto como un gran boom, ¿verdad? Y esto de visibilicemos las marcas que testean sus productos cosméticos en animales. Y pobrecito el conejito, pobrecita la rata, miren, pobrecito este otro animal.
y qué barbaridad, ¿por qué están haciendo eso? Correcto, muy bien hecho, muy bien pensado. Estamos hablando del asunto de los valores y entonces empiezan a darle valor a esas cosas, ¿verdad? Lo que es valioso para ustedes. Ahora ya no es tan valioso usar este maquillaje. ¿Por qué? No, porque lo que es valioso es la vida de este animalito. Y entonces yo no voy a tener en mi conciencia que estén probando en un laboratorio a este pobre conejito mientras yo me estoy poniendo este rímel que se me ve fantástico. Como es que este gloss que me estoy poniendo, todas esas cosas que las mujeres usan, ¿verdad? Fíjate que nosotros hablamos de axiología en la sociedad a través de todos los diferentes aristas y sectores y desde todos los puntos de vista. Muchas veces sin preguntarnos qué es este valor, qué es esta situación que estoy condenando, que estoy reprobando, solo lo condeno, solo digo, no, lo repruebo, qué horror lo que está pasando, ¿ok? Pero quiero invitarte para reflexionar un poco más, a llegar al punto de determinar, ¿y cuál es exactamente el valor que estoy desaprobando? ¿Cuál es el valor que estoy rechazando? ¿Por qué estoy diciendo que esto es horrible? Bueno, ese proceso de razonamiento se llama axiología, donde la moral, donde la ética tienen una gran incidencia. Y empezamos a ver, ¿verdad? Cuáles son aquellos aspectos que apruebo o que desapruebo. Y no usar términos simplemente para juzgar una conducta o una situación. Qué horror, qué espantoso, qué desgraciados. Bueno, pero más allá de eso, ¿cuál es el valor exacto, verdad? ¿Cuál es la razón por la que estás aprobando o desaprobando? Es que fíjate que la axiología es esta parte de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores. Y cuando te digo que estudia la naturaleza, me refiero a que empezás a categorizar diciendo, no, es que esto es bueno, esto es malo, esto es bello, esto es feo, desagradable, esto es agradable. ¿Y cuál es la influencia que esta categoría tiene en tu vida? Eso también nosotros lo vimos en la clase de ética, es decir, en las primeras sesiones. La axiología es la teoría del valor, que alguien teorizó. ¿Por qué le estás dando más valor a esto que a esto otro? Y ese estudio nos ha llevado a la conclusión de que hay asuntos que para nosotros son considerados como valiosos y hay otros aspectos que no. Pero no solo se trata de los valores positivos, no solo estudia los valores positivos, sino que también estudia los valores negativos. Yo les he mencionado que los valores negativos también se llaman contravalores, antivalores. Nosotros vivimos en una sociedad donde se aprueba el antivalor más que el valor. Analizando entonces estos principios que permiten considerar aquello que es valioso y aquello que no es valioso y que nos dan elementos para emitir un juicio. Esos elementos para emitir juicio, eso se llama estética, no ética, estética. Es el análisis y la comprensión de lo que es valioso o de lo que no es valioso y que nos permite entonces llegar a considerar elementos de juicio que categoricen ese valor. Eso se llama estética. La axiología estudia esto, ¿verdad? Entonces, fíjate, dentro de la axiología, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que tenemos estos distintos tipos de axiología. La jurídica, ¿verdad? Que es el estudio de los valores jurídicos en la creación y aplicación de las normas jurídicas. Nosotros esperamos de los abogados y de las personas que ejercen el derecho, ¿verdad? El estudio del derecho. Nosotros esperamos de que ellos emitan justicia, que primen, por ejemplo, que consideren elementos como la justicia, la responsabilidad, la dignidad, que le den el valor a la vida, la libertad, que nos hablen del debido proceso, por ejemplo, ¿verdad? La tutela efectiva. Por ejemplo, vamos a encontrar también que hay axiología de carácter educativa y la axiología en la educación también es otro tipo de axiología muy importante.
desde el punto de vista de los valores pedagógicos, ¿verdad? Que al docente no venga ustedes ven, por ejemplo, que sea en la universidad, también se ve, ¿verdad? Docentes que son irresponsables, que llegan alcoholizados todavía o trasnochados y que no llegan con completa lucidez a la clase y entonces divagan un montón. O profesores que intentan o que hacen acoso sobre estudiantes de cualquier género, masculino y femenino, ¿verdad? Como decir que solo los hombres acosan a las mujeres. No, también hay docentes, mujeres, que acosan a estudiantes masculinos, ¿verdad? Estudiantes hombres. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Este asunto de valores pedagógicos, la clase que se imparte, ¿verdad? A los profesores en educación básica, por ejemplo, tienen muchas clases de tipo artístico, pero nada que ver. Lo que están haciendo es matando el tiempo. Ponen a los niños a hacer dibujos, a colorear, a hacer algunos recortes, mientras ellos están calificando. Entonces, bueno, ¿qué aprende el cipote, verdad? Aprende a colorear. Y eso, ¿de qué le va a servir en la vida? No, ¿cómo no? Pero pues sí, ¿verdad? Ese estudio de los valores desde el punto de vista pedagógico es importante. Valores de carácter ético, de carácter social, cultural y de carácter estético. Entonces, la buena voluntad es insuficiente para la axiología educativa. Es necesario que la buena voluntad no se pierda en sí misma, que no se pierda, pero hay que ir más allá de la buena voluntad, ¿verdad? La conducta del hombre refleja la moral individual y la moral individual es el fundamento de la moral social, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Y bueno, por ahí este asunto de algunos tipos, hay más, ¿verdad? Ya los van a ver en la otra clase, pero yo les he dejado también un poquito de historia y cuando les he hablado de historia, solo les mencioné, por ejemplo, en esta lámina, aunque hay muchos más, por ejemplo, David Hume. David Hume fue un filósofo que también era economista, que también era un historiador y que era un hombre que provenía de Escocia, que él constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental. Se preocupa por los valores morales y estéticos. Y entonces él hace una teoría, él teoriza la antimetafísica y hace una nominación de valores, empieza a nombrar las conductas de los seres humanos como valores. La teoría de David Hume define los valores como principios de los juicios morales y estéticos. Después ustedes van a encontrar, por ejemplo, al señor Friedrich Nietzsche. Y Friedrich Nietzsche es un filósofo, es un poeta, es un músico alemán y es considerado uno de los más importantes del siglo XIX. Él, por ejemplo, habla de la genealógica de los valores. Una visión muy contrastante. Él no habla solo de los juicios estéticos y morales y de la dependencia que tienen uno con el otro, sino que él incluso llega a hacer teoría científica de observar las relaciones cotidianas, de observar la conducta de la gente y de categorizar esos valores. Entonces, Friedrich Nietzsche es un hombre bien importante en el siglo XIX porque en esa época muy poco se hablaba de los valores como una filosofía, como tal, ¿verdad? Como un estudio independiente. Van a encontrar ustedes al señor Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán, ¿verdad? Otro valiosísimo del siglo XIX, que también habla del carácter intrínsecamente moral, que en su sistema adquiere una voluntad. Entonces, ¿de qué hablaba Schopenhauer? Bueno, es que el hecho de que la voluntad moral es una y la misma que la voluntad metafísica, decía él, ¿verdad? Entonces, Schopenhauer está haciendo todo un estudio, todo un análisis de lo que la moral invierte, significa para el estudio de los valores. Gente como Immanuel Kant, ¿verdad? También muchísimo invirtió en el tema del estudio de los valores porque hablaba sobre el criticismo y este precursor del idealismo alemán. Después ustedes van a encontrar gente como Mark Scheller. Mark Scheller
es considerado el padre de la teoría de la axiología, o Paul Lapie en 1902, que están ahí en la lámina, Edward Borhoffman, hombres importantes que contribuyeron muchísimo para construir esto que hoy estamos hablando, la teoría de los valores. Un segundito por acá. Entonces, fíjate, después nos vamos a meter a este tema de los valores humanos, Y entonces, bueno, hablamos de un montón de cosas ahí, ¿verdad? Hablamos de una categoría de valores según Mark Scheller, valores que son útiles, como lo que es ser capaz o ser incapaz, lo que decimos, esto es caro, no, esto es barato, esto es abundante, esto es escaso. Eso se llama valores útiles. Por ejemplo, también hablamos de los valores que son virtuales, vitales, perdón, ya me voy a pasar a esta lámina, aquí quiero detenerme un rato. Los valores que son vitales, decía Mark Scheller. Por ejemplo, no, es que esta persona está sana, esta persona es enferma, ajá, son valores vitales. Esto es selecto, esto es vulgar, es que mira, esto es fuerte, esto es débil. Esos son valores vitales, valores espirituales, que tienen que ver con lo que es estético. Y entonces hablábamos de lo que veo, lo que es bello y lo que es feo, lo que es gracioso, lo que es tosco o vulgar, y valores morales, por ejemplo. Decimos, es que esto es bueno, esto es malo, esto es justo, esto es injusto, es que esto es leal, este es desleal. Valores lógicos, valores intelectuales, son otro tipo de valores, ¿verdad? Decimos, es que a todas luces se ve, ustedes dicen, para referirse a algo que es una copia o que es falso, aquí en El Salvador usamos otra palabra, que es que chapa, decimos nosotros, mira chapa, no es que chapa. Entonces estamos diciendo de que lógicamente o intelectualmente hemos llegado a razonar que este producto, ese artículo es falso. Este, en cambio, es verdadero. Este es el original, decimos nosotros. Ajá, lo que queremos decir es que es verdadero. Ese es un valor, es una categoría. ¿Cómo llegamos a categorizar? Por un proceso lógico, por un proceso intelectual. La evidencia nos permite darnos cuenta, llegar a la conclusión de que esto es una copia, es falso, y que este es el verdadero, el original, de que esto es evidente, esto es probable, esto es exacto, esto es aproximado, hasta que terminamos quizás con valores religiosos, ¿verdad? Decimos, esto es sagrado, y esto es profano, decimos nosotros, esto es divino, es que eso es demoníaco, tiene demonios, esto es supremo, esto no, esto es una derivación. Y empezamos a tener esa clase de razonamientos y de conclusiones, ¿verdad? Empezamos a hablar de todos esos elementos. Después nos hemos pasado a estas características de los valores, ¿verdad? Que tienen durabilidad, flexibilidad, jerarquía, polaridad, satisfacción y dependencia. Ya no quiero seguir con esto, deteniéndome en cada lámina, porque ya lo vieron o lo van a ver en la clase que está grabada. Entonces es como estarles repitiendo lo mismo. Todo esto lo van a ver allá. Aquí les he dejado una lista de valores. Y esta lista de valores es bueno que la tengan porque les va a servir. Ustedes pueden sacar su top 10 de valores. Yo no sé si alguna vez lo tienen, pero valores importantes están aquí incluidos y deberían de escribir su lista de sus primeros 10 valores y categorizarlos, porque creen que el valor número 1 es el perdón, la bondad, la humildad, el respeto, la lealtad. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué ser honrado? ¿Por qué ser de confianza? ¿Por qué la amistad es un valor? La solidaridad, la paz. Al llegar a esa conclusión, a esa lista, y al razonar esa lista, se van a dar cuenta de que muchos de estos valores son aprendidos, en su casa se los han aprendido, pero deben de concluir si es un valor que tiene que ver con ustedes a nivel personal, si lo quieren o no lo quieren. Algunos valores han sido inculcados a través de la iglesia o de la religión. Otros valores para ustedes van a ser categorizados porque son socialmente aceptados, ¿verdad? Y no porque sean de carácter personal. Y pues hablamos así, en esos términos. Ahora, quizás esta lámina es más interesante, ¿verdad? Porque aquí hay una radiografía de todos los tipos de valores, que también está en la clase anterior. Valores familiares, valores personales, valores espirituales, valores morales, valores socioculturales, etcétera. Y lo que ya les había leído, la clasificación de los valores según Mark Scheller: útiles, vitales, espirituales, morales, lógicos y religiosos. Hagan una lista.
Ahora, aquí esto es nuevo y ya me voy a detener para hablar, para darles un momento en el que podamos todos pues hacer una reflexión. Quisiera conversar con ustedes un momento. Los valores no se demuestran, los valores más bien se muestran. ¿De qué habla eso? Bueno, de la necesidad de un marco teórico axiológico. Es que fíjate que hablar sobre los valores es un asunto que puede convertirse pues en algo bien etéreo, ¿verdad? En algo que es tan espiritual que ni lo puedo tocar, ni lo puedo ver. No, pero es que al hablar de los valores, uno no puede solo hablar de las cosas que son buenas y malas y debemos hablar de cosas que son concretas. Por eso es que necesitamos darle un marco teórico axiológico. Esta respuesta, como yo les decía, en las redes sociales, frente a esta vulneración de los valores de los animales, ¿verdad? Del maltrato animal, esta explosión, esta exposición, el rechazo, eso es un marco teórico axiológico. Esa es una demostración, esa es una evidencia de que hay un valor detrás. ¿Cuál es el valor? El valor respeto. Respeto a la vida humana o respeto a la vida animal, respeto a la vida de otro ser vivo. Muy bien, es necesario tener ese marco para poder definirlo y decir que es una injusticia lo que se está haciendo, es un atropello de mis derechos, ¿ok? Ese marco teórico axiológico lo necesitamos. Necesitamos porque los valores no pueden verse desligados de nuestra ética, de nuestra moral, ni de nuestra forma de pensar, de interpretar el mundo, de verlo y de no hacernos los locos y hacerle indiferente, sino que respondemos, reaccionamos. No podemos individualizarlos, no podemos ensimismarnos en que este es mi valor y todos los demás deberían de aceptarlo así como yo lo digo. No, pero necesitamos hacer un análisis para ver si todos nosotros le damos la misma categoría. Vamos a decir, vamos a estar de acuerdo o no como sociedad en el rechazo o en la aceptación de esta condición. Pero lo que digo es esto, mira, los valores son o no son. Los valores no pueden ser, y aquí dice, ¿verdad? ¿Son objetivos o son subjetivos? Pero el subjetivismo de los valores está más bien planteado en una escala, en una relación, en tanto que es bueno para mí, ya no sé si es bueno para ti, pero empezamos a encontrar que muchos de los valores a nivel mundial y también, ¿verdad? A nivel social, dentro de tu casa, ahí en tu familia, vas a encontrar que no todos están de acuerdo con tu propia escala de valores. Y entonces, para algunos esos valores son objetivos, para otros son subjetivos. Para algunos los valores son absolutos, para otros son relativos. Yo, por ejemplo, no cambio la verdad. Para mí, que una persona sea honesta, que diga la verdad, que sea transparente, que no sea hipócrita, ese es uno de mis valores más altos. A mí no me interesa si mis amigas piensan que yo soy feo. Yo prefiero que me digan cuál es su opinión en relación a mi apariencia. Ay, es que sos feíto, pues sos negrito, y sos chaparrito, y sos gordito, pero son buena onda. Bueno, prefiero esto a la hipocresía y la mentira. Pero ustedes también deben de categorizar sus propios valores. Algunos son espaciotemporales. Son valores que duran un periodo de tiempo y digamos, durante algunas décadas de los años de su vida van a tener este valor en el que estima y luego pierde valor, pierde este lugar que le pusieron, ¿verdad? Ya ni siquiera está dentro de sus primeros 10 valores para la vida. Van a encontrar que algunos valores para sus abuelitos eran muy importantes y para nosotros no. A eso se refiere cuando dice que son espacios temporales. Algunos son independientes y otros no son independientes, sino que son dependientes de otro valor. Y los valores necesitan verse desde un punto desde la globalización, es decir, debemos reconocer la interpretación global de la teoría del valor. ¿Por qué el valor de la vida es distinta aquí que en Francia? Es distinta aquí que en Sudamérica. ¿Por qué algunos países están aprobando leyes en contra de la vida y no a favor de la vida? Entonces empezamos a reconocer que los valores tienen una interpretación global distinta de la de mi país, distinta de la de mi familia, incluso distinta de la mía. Algunos van a estar de acuerdo con este valor, algunos lo van a rechazar, algunos otros lo van a rechazar.
Fantástico, eso estaría muy bien, porque el punto no es obligarte a pensar como yo. El punto es aprender a distinguir por qué ese es un valor en tu vida, que llegues a esa conclusión, que aprendas a visibilizarlo, a razonar, que llegues a entender que detrás de tu reacción lo que hay es a la base un valor moral, un valor ético que concuerda con tu línea de pensamiento, con la manera en cómo ves y cómo interpretas el mundo. Los valores no pueden verse desligados de la ética y de la moral ni de la filosofía. No podemos hacerlos individuales. Necesitamos analizarlos en sus características por separado. Debemos reconocer la interpretación global de la teoría del valor de cada autor, sin tratar de separar las diferencias individuales, ¿verdad? Eso nos lleva a una correcta formulación, interpretación y aplicación de ese valor en específico. Ustedes van a encontrar que uno debe estudiar los valores de manera teórica, pero estudiarlos de manera teórica solo sirve para reafirmarlo, pero nunca para afirmarlo. Sí, la moral, la responsabilidad, sí, el amor, la justicia, claro que sí, la entiendo. Entonces uno reafirma un concepto, pero no lo afirma. Y sin la puesta en práctica, toda la teoría del valor es vacía, es inconsistente. Entonces, ya hemos hablado, ¿verdad? De fusilar trabajos, de solo dar copy-paste. Y entonces ustedes dicen, no, es que qué barbaridad, ¿cómo es posible? Mira lo que hizo y cómo es que este doctor es tan malo. Bueno, porque pasó copiando durante toda la carrera. Y entonces, aunque él sabía que había el valor responsabilidad, solo lo reafirmaba, pero como no lo ponía en práctica, nunca fue un valor firme en su vida. La teoría es vacía. La puesta en práctica le da otra categoría al valor, ¿verdad? Los valores promueven cambios. Los valores promueven cambios. Debido a que ese es el objetivo final de la axiología. ¿Por qué estudiamos ética? ¿Por qué estudiamos los valores? Para ser mejores personas, para tener una mejor versión de mí mismo, para llegar a la conclusión de que yo hago lo correcto porque es lo correcto y no hago lo correcto porque me están viendo, ¿verdad? Porque tengo presión social. No. Yo me comporto de manera correcta, de manera decente, responsable, porque yo soy buena persona, porque he llegado a ese cambio trascendental y profundo en mi vida. Mis valores me definen, no quién me esté viendo y quién no me esté viendo. Ese es el objetivo final de estudiar ética. Ese es el objetivo final de estudiar axiología. Exponer elementos que nos dan juicios de valor para ser mejores personas. El objetivo de hacer que los valores se proyecten como resultado de sentimientos que afectan la vida del hombre, que provocan una modificación de su conducta, es el fin último. Ese es el fin último, una mejor sociedad. De otra manera, ¿para qué estamos aquí perdiendo el tiempo, verdad? El problema del estudio del ser, la ontología, el deber ser, aquí debemos analizarlo. Y entonces, este señor Manuel García Morente es alguien a quien deberían de leer. Él hablaba sobre la existencia y la consistencia, lo que existe y lo que consiste. Entonces, él se hace preguntas, dice, ¿qué existe? ¿Qué es lo que existe? No le puedo dar respuesta a la pregunta de qué es lo que existe. Pero ¿quién existe? Sí, existe esta persona que se llama Rubén. Existe esta persona que se llama Kenny, existe esta persona que se llama Luis, existe Roberto. Entonces él dice, ¿quién existe? Sí, puedo definir quién. ¿Qué existe en esta persona? No lo sé. ¿Y qué consiste? También, porque es evidente. ¿Qué consiste? Esto yo lo puedo ver. ¿Quién consiste? No se puede. No se puede, decía él. Ya van a ver más adelante algunos ejemplos. Pero la teoría del ser propone dos grupos. La metafísica. La metafísica responde a la pregunta ¿quién existe? ¿Quién? Y la teoría del objeto, que responde a la pregunta ¿qué consiste? Entonces, hablar de la teoría del ser o de la ontología, debemos verla desde estas dos ópticas. Desde quién es esta persona, quién es esto que existe y
¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Verdad? ¿A qué responde? ¿Por qué reacciona de esta manera la teoría del objeto? ¿Y cómo aparecen los valores en el tema ontológico? Esta es una buena lámina. Aparecen tres esferas. La esfera primaria. Esta esfera primaria nos da los objetos reales de las cosas. La realidad, la temporalidad, la causalidad, la materia, la vida. Y nos dice que los objetos ideales de los conceptos son el ser, las cosas que son ideales, las esencias, los valores. Entonces la esencia del amor, la esencia de la vida, la esencia de la justicia. Ajá, esta es la esfera primaria. ¿Qué dirían ustedes? O, bueno, ¿qué les diría yo? Todo esto es como bien intangible, ¿verdad? Sí, pero ni siquiera entiendo esas palabras. Ok, no hay ningún problema, no te preocupes. El estudio de los valores a veces luce y suena así, fíjate. Luce y suena como valores que uno no puede tocar, que uno oye las palabras y no las puede ver. Pero por eso hay una esfera secundaria que tiene que ver con el conocimiento, con la intuición, la percepción, el saber. Y entonces llegas a clases como estas, donde intentamos bajar un poquito más esos valores y hablar sobre cómo es la definición, cómo es su concepción, dónde se ve reflejado. Hablamos del asunto de la lógica, ¿verdad? Cómo conceptualizamos, el juicio que le damos, la razón que utilizamos, el método de lógica que seguimos para llegar a la conclusión de decir, si es que esto es la responsabilidad, esto es el amor, esto es la justicia, esta es la verdad. Y entonces esos valores, como ya los podemos definir, ya los hemos entendido, los podemos visibilizar en actitudes de la gente. Y decimos, mira, ahí está una persona responsable, ahí está una persona solidaria, ahí está una persona justa. Y la tercera esfera, la esfera primaria es como muy teórica. La segunda esfera es un poquito más visible. Ya lo razonamos y lo podemos contrastar contra lo que vemos en la calle. Pero la tercera esfera es la Biblia. El tema del estudio del ser, de la persona humana, del ser humano, está también reflejado en la Biblia. La Biblia no se complica. Dios define esta palabra. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, la palabra está allí. Todo vuestro ser, y ahora nos dice que es el ser, espíritu, alma y cuerpo. Ya nos dice que es. El ser es el espíritu, el alma y el cuerpo de una persona. Y Dios también, hablando sobre la teoría del estudio del ser humano, nos da una categoría y nos dice, miren, aquí hay un marco teórico axiológico, una moralidad que ustedes pueden seguir. Aquí hay reglas que pueden practicar para tener una mejor sociedad. Y ahí está que, por ejemplo, encontramos, no es el único ejemplo en la Biblia, pero encontramos un marco teórico axiológico denominado los 10 mandamientos, ahí en Éxodo capítulo 20. Y no es el único. Hay más marcos teóricos axiológicos, ¿verdad? De buena conducta para una buena sociedad. Ustedes pueden ver que la filosofía nos da evidencia sobre cómo deberían de ser nuestros valores y cuáles deberían de ser nuestros valores. Ustedes encuentran que la ONU nos dice cuáles deberían de ser nuestros valores. La sociedad salvadoreña nos dice cuáles deberían de ser nuestros valores. Aquí, en la clase, en la universidad, yo propongo una serie de valores, pero también deben entender de que de manera teológica, Dios también propone una serie de valores y que ustedes deben de definir cuáles son los valores a nivel personal, a nivel individual, con los que ustedes se quedan, que representan la esencia de la persona que hoy son o de la persona que desean ser. Entonces, hablamos de un marco teórico axiológico, de la globalización, del objeto final de la axiología, del problema ontológico y, por supuesto, del medio ambiente. Hablamos de la cultura, de las costumbres, de las prácticas, de las vivencias de nuestra sociedad, ¿verdad? El hombre funciona así, en círculos funcionales, y es evidente a través de su historia, su cultura, sus necesidades, el ambiente en el que esta persona actúa, provoca cambios en su sistema de vida, en su sistema económico, en su sistema político, en su sistema social. Y entonces podemos llegar a la conclusión de que la axiología no es únicamente un mero discurso,
Se trata inevitablemente de condiciones que afectan la naturaleza de nuestra vida, afectan el medio ambiente en el que nos desenvolvemos y nos desarrollamos. Ustedes van a encontrar en sus trabajos o en sus estudios o en su comunidad que hay un ambiente que los condiciona, que los está promoviendo o provocando a tener ciertas conductas. Hay que ver por qué. Entonces, miren, es bien tremendo aquí en El Salvador, pero es una realidad, ¿verdad? No es lo mismo que una persona nos hable sobre el valor de la seguridad cuando vive en El Escalón o en una colonia donde hay mucha seguridad privada, donde no hay mucha delincuencia, donde no tiene que preocuparse por las maras. Y entonces esta persona nos va a hablar del tema seguridad desde una perspectiva distinta a alguien que sufre la violencia, la inseguridad, que vive rodeado de maras y que está en un ambiente bien hostil, donde hay balazos a cada momento y donde vemos personas muertas, otros acuchillados. Son dos perspectivas distintas. El medio ambiente en el que nos desenvolvemos y nos desarrollamos nos invita a tener ciertas conductas, nos promueve ciertas conductas. Y fíjate que eso es un asunto inevitable, pero la axiología es un estudio que va más allá de un mero discurso, sino que nos ayuda a comprender por qué nuestros valores son estos y por qué le estamos dando tanto valor a esa palabra, ¿verdad? A la seguridad, a la justicia, a la igualdad. Bueno, es que tu medio ambiente te influye definitivamente. La teoría y la práctica unidas hacen que el hombre module su forma de ver y de valorar la vida, el mundo. Eso es el espacio-temporalidad, ¿verdad? De lo que estábamos hablando hace unos minutos. Y entonces, hablando sobre esto, aquí en esta clase yo les había presentado esta lámina con 12 presupuestos mínimos para una teoría básica del valor. Por ejemplo, solo los vamos a mencionar, el problema del ser de los valores son o no son. Aquí no hay ambivalencia. El valor para ti es y existe o no. El problema de digo pues, por ejemplo, de que no puedes decir de que uno de tus valores es la responsabilidad si sos una persona irresponsable. No. La responsabilidad es un valor en tu vida porque tú eres una persona responsable. La justicia es un valor en tu vida porque eres una persona justa. Tratas con justicia a los demás, tratas a los demás con igualdad y con equidad. El problema de la subjetividad y la objetividad del valor. ¿Los valores son subjetivos o son objetivos? No hay donde perderse. Entonces, el valor para ti es un asunto real, tangible, o es un asunto mentiroso y etéreo, ¿verdad? Donde, bueno, sí, depende de la situación, depende de con quién estoy, voy a aplicar este valor o no lo voy a aplicar, voy a tomar ventaja, me voy a aprovechar. No, los valores son objetivos o son subjetivos. El problema de la indiferencia o de la no indiferencia de los valores son indiferentes o son no indiferentes. Para ti, el problema, cuando ves a una persona que está atravesando una situación difícil de violencia, ¿vas a intervenir o no vas a intervenir? ¿Te resulta indiferente la vida de los demás o la solidaridad, ¿verdad? Que puedes ver o no, te solidarizas con la crisis, con el problema que está enfrentando esa otra persona. ¿Los problemas son indiferentes o te resultan diferentes? El carácter polar de los valores son polares o no son polares, ¿verdad? Tienen polaridad, por supuesto. ¿Es un valor positivo o es un valor negativo? ¿Es un valor bueno o es un valor malo? ¿Es bello o es feo? Esa es la polaridad de los valores. Y a propósito dije la palabra feo, ¿verdad? No deben creer que iba a decir, hey, oiga lo que dijo. No, fue intencional. La jerarquía de los valores, ¿verdad? Como digo, una lista del 1 al 10 y por qué ese es el valor 1 y por qué este es el valor 3 y por qué este es el valor 10, ¿verdad? ¿Por qué no estoy incluyendo otros? Jerarquía de los valores. La realidad o la irrealidad de las cualidades de los valores. ¿Los valores son reales o son irreales? ¿Son características visibles o son invisibles? El problema del carácter absoluto relativo de los valores. ¿Son absolutos o son relativos? ¿Son espaciotemporales o no, verdad? ¿Son ajenos a mi tiempo o son actuales a mi realidad actual, a mi vida? ¿O son valores asociados a mi familia?
son valores asociados a mi religión. Ajá, son espacios temporales, por eso son míos. El problema de la mostración o demostración, los valores se demuestran, los valores se revelan o no. Plano, independencia de los valores, ¿son dependientes o son independientes? Me cruzo la pasarela, aunque la calle esté vacía, porque hago lo correcto, simplemente por el hecho de que es lo correcto, o no. Lo hago porque ahorita me están viendo, ¿verdad? Entonces, ¿son dependientes o son independientes? La voluntad, el sentimiento o la razón como formas para conocer y entender los valores, ¿verdad? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se entienden los valores? Voluntariamente, sentimentalmente o inteligentemente. La imbricación que necesariamente se da a la subjetividad o la objetividad del valor. Deben verse los valores imbricados en ese complejo nudo de categorías, ¿verdad? Deben verse de esta manera o no. Ahora, fíjate, en la lámina, en la presentación, hay mucha más información sobre algunos aspectos históricos. Voy a dejar de compartirles esto. Porque lo que quiero que vean a manera de reflexión esta mañana, lo que quiero que entiendan, es que nosotros como sociedad, en un país como El Salvador, hablar sobre los valores es un asunto que la gente casi no hace. Que la gente cuando expresa emociones, revela sentimientos, no se dan cuenta que lo que realmente están haciendo es revelando, demostrando los valores que tienen. Aquello, incluso la conducta, como yo decía en algunos ejemplos, ¿verdad? Cederle el asiento a las personas, respetar la fila, todo eso tiene que ver con valores en tu vida. Y el tema de los valores es un tema bien poco visibilizado, bien poco discutido. Es un tema donde muy pocas veces hay reflexión. La gente aquí en El Salvador, nosotros no acostumbramos mucho detenernos a pensar, a observar, y por qué mi conducta es de esta manera. Fíjense que yo les voy a contar mi caso. Yo nací y crecí en una ciudad muy, muy violenta, se llama Mexicanos. Mis papás todavía viven en esta ciudad, en Mexicanos, en la ciudad donde yo nací y crecí. Todos los días había una persona muerta, todos los días. Y mucha venta de drogas, prostitutas. Entonces yo crecí rodeado de mucha violencia. Y en mi casa también había otro tipo de violencia. Muchas discusiones y discusiones que no se resolvían. Solo eran expresiones de alzar la voz y entonces se peleaban dentro de la casa, ¿verdad? Y 2, 3 gritos, pero nunca se llegaban a conclusiones. No se decía, mira, es que tu conducta me causa a mí una molestia por esta y esta razón. Yo quiero pedirte que cambies tu conducta porque me molesta. Y entonces era asunto de no levantar los platos de la mesa, dejar la ropa tirada, la casa está sucia, y los papás llegaban y entonces encontraban la casa sucia y ¿por qué aquí nadie se limpieza? Y estos platos chucos, ¿y por qué la ropa está aventada? Y era un pleito muy típico, seguramente también típico en tu casa, ¿verdad? Si te sentís identificado conmigo. Pero te voy a decir algo, en lugar de hacer toda esta exacerbación, gritos y furor y rabia, no había una reflexión de decir, mira, necesitas cambiar tu conducta, porque si seguís de esta manera, yo me siento molesto, interfiere con mi paz. Y entonces no hay análisis, no hay reflexión. Y fíjate que eso influía en mí, porque cuando yo estaba con mis amigos, yo era igualito. Yo gritaba para todo y entonces andaba siempre como con algún furor adentro. Iba a jugar fútbol y siempre terminaba peleado con alguien, porque andaba el medio ambiente en el que yo crecí, me desarrollé, influyó en mi conducta, influyó en mi carácter. Y entonces cualquier cosita que me pasaba y explotaba. Pero los domingos íbamos a la iglesia. Y entonces yo veía a la gente en la iglesia y yo, fíjate, hermano, que no sé qué, ¿verdad? Y entonces todos cantando y leyendo la Biblia. Pero al salir de ahí los veía en otra dinámica.
Y yo decía, todo esto es pura mentira, todo esto es falso. No, no digo que lo sea, no digo que lo que pase dentro de la iglesia sea mentira o sea una falsedad. Lo que digo es que los individuos asumen valores, valores religiosos, ¿verdad? El amor, la solidaridad, pero solo son teoría, no los llevan a la práctica. Entonces los valores nunca les pertenecen. No hay cambios evidentes en la conducta, en la mentalidad de las personas. No, siguen siendo los mismos porque no se apropian de los valores. Los valores no les pertenecen a ellos, sino que están en estos lugares, ¿verdad? En un lugar como una iglesia donde se enseñan cosas buenas, cosas bien positivas, se nos habla de Dios y se nos habla del amor y de la hermandad, hasta así se llaman, ¿verdad? Hermanos, pero no lo practican, no son hermanos en realidad porque el valor no es suyo, no les pertenece. Como sociedad, este es el gran problema que nosotros enfrentamos. No, nosotros a nivel social carecemos de valores y carecemos aún más de la reflexión de nuestra conducta. Yo quiero invitarlos para que ustedes pues se analicen. Llegó un momento de mi vida, les voy a terminar de contar la historia, donde yo tenía, bueno, mi esposa hoy, la mujer con la que yo me casé, cuando éramos novios, esta conoció la casa de mis papás. Entonces, ella veía mi conducta ahí. Antes de casarme yo con ella, yo decidí que yo tenía que vivir yo solo. Entonces lo hablamos, ¿verdad? Como novios, y yo le dije, mira, yo creo que va a ser bueno para mí, yo me quiero preparar, quiero comprar algunas cosas, y ya estábamos como en vista, ¿verdad? De que quizás un día nos íbamos a casar. Entonces, de aquí a un año, a 2 años, quizás nos vamos a casar, y mira, mejor me voy a vivir yo solo, empiezo a comprar algunas cosas, y ya tenemos un lugar donde llegar a vivir, ¿verdad? Entonces, yo estaba planeando esto. Y yo trabajaba en aquella época en Ciudad Merliot, muy cerca de Plaza Merliot, como a una cuadra de Plaza Merliot. Y por ahí alquilé una casa en la colonia La Sabana. Una colonia que era distinta a mexicanos, menos violenta, menos ruidosa, no habían muertos cada día. Y sí había violencia, pero no tanto. Pero te voy a decir una cosa, vivir solo me cambió la vida, porque el medio ambiente en el que estaba desarrollándome me ayudó muchísimo. Ya no habían pleitos todas las noches, ya no habían gritos, y entonces mi conducta también se vio transformada. Y la primera que se dio cuenta fue en aquella época mi novia, la que hoy es mi esposa, y me dijo cosas que nos llevaron a reflexiones importantes en aquella época. Ya te diste cuenta que ya no estás tan enojado como antes, ya no estás con aquel furor de toda la vida. Pero darme cuenta, sentí que me abrió los ojos. Era como, hey, es cierto, mira, te voy a decir algo, quizás te va a ayudar a vos a ser mejor persona, revisar tu conducta, por qué sos como sos. Si hay alguien de afuera que está influyendo, si es tu medio ambiente, si es tu familia, si es tu trabajo, que están influyendo en tu conducta. Y entonces el estudio de los valores te ayuda a darte cuenta de que hay algunos valores negativos. Aquí nosotros vivimos en una sociedad que nos invita a los contravalores y no a promover los valores. Los contravalores son todos aquellos que denigran la moral, que son antiéticos, que apoyan la truanería, la trampa, lo vicioso, que, por ejemplo, el salvadoreño es Vivian, ¿verdad? Y dice, no, es que uno es buzo. No, sos Vivian, no es buzo, no es ser listo. Lo que sos es un aprovechado y no te importa pasar encima de los demás para conseguir lo que tú querés. Eso es inmoral, eso es desventajoso, es una cosa mala. Pero aquí nosotros premiamos al malo, al que roba. Pero es que robó poquito. No, no tiene que robar. No hay que felicitarlo porque robó poquito. No, hay que castigarlo porque robó. Y aquí se promueve y se invita el contravalor y no el valor. Y entonces yo quiero invitarte para que vos hagas una reflexión personal y escribas tus 10 valores y te des cuenta por qué esos valores son importantes para tu vida y que concluyas si estos valores son solo teoría o son una realidad. Los pones en práctica, sí o no, ¿verdad? Y entonces
te va a ayudar esa reflexión a visibilizar por qué es que tu conducta hoy es como es. Y si querés tener esta conducta en los próximos 10, 20, 30 años, está bien, esa es tu decisión. Pero lo que te digo es que al hacer esta revisión, tu conducta puede cambiar. La meta es ser mejor persona, no peor. Ser mejor persona, ser una mejor versión de mí misma. Después, cuando yo llegaba de visita a la casa de mis papás, digamos un fin de semana, y yo oía los mismos pleitos, me reía. Y yo decía, qué chivo que ya no soy yo el que tiene este pleito, que ya no respondo como antes, que ya no reacciono igual, que ya no ando este furor, porque el medio ambiente ya lo había controlado, ya había visibilizado aquel problema. Entonces, el estudio de los valores me ayudó a mí a concluir que mi conducta no debe ser afectada por la conducta de los demás, que los valores de los demás no son necesariamente mis valores. Yo quiero mi propia escala de valores. Yo quiero definir quién yo soy como persona y por qué estos valores son importantes para mí. Y al día de hoy, yo te digo, hay un montón de gente que nunca se ha dado cuenta, que nunca han hecho este análisis. Por eso es importante estudiar los valores. Entonces, quiero abrir el micrófono para ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario, si alguien tiene algún aporte esta mañana que quiera hacer para nosotros y contarnos algo o preguntar sobre el tema de los valores, este es el momento. Buenos días, licenciado. Hola, mándeme, Daniel. Yo tengo una pregunta, pero sobre la tarea. Ajá, No, Adriana, Daniela, dígame. sí, donde dice axiología, valores desde diferentes autores, ¿es otro documento que usted va a subir o no sé? Porque ahí dice que se identifique del valor con la definición de su respectivo autor en el axiología, valores desde diferentes. Es que cuando en la tarea 2, ¿verdad? En la tarea 2 está hablando, ¿verdad? Sí. Cuando abra el documento, se va a dar cuenta que, a ver, vamos a hacerlo. Espera, lo voy a abrir con usted. Le voy a mostrar cómo se ve. Y está bueno que nos pregunte sobre esto, porque a veces son preguntas que sus compañeros también tienen. Solo aquí. Vale, entonces, usted está aquí y lo que va a hacer es que va a entrar. Cuando, a ver si me dejan. Cuando entre, va a ver, puede ver el aula, puede ver mi pantalla. Sí, Entonces, ya, aquí me sale también. Gracias. vaya, ahí está, miren, los dos documentos. Ese 16 valores es el que les va a servir para hacer la tablita que yo le decía. Aquí está el reglamento también, se lo puse por segunda vez. Entonces aquí tiene el reglamento disciplinario, tiene 32 artículos y aquí están los 16 valores. Lo que usted va a hacer es una tabla donde me va a poner artículo número 1, una breve explicación en sus palabras del artículo 1 y va a agarrar de estos 16 valores el que usted considere este valor casa perfectamente. Es lo mismo que dice el artículo 1. Y me va a escribir el nombre del autor de ese valor. ¿Sí me cacha cómo? Sí, muchas gracias. Vaya, chivísimo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Yo, tenía una experiencia que contar acerca del tema. Cuéntenos. Al menos yo con esto de los valores, siempre fui como muy definido desde joven, no de pequeño, sino que desde joven, desde unos 12, 14 años, siempre fui como alguien que no le da pena demostrar los valores que tiene. Ajá. Pero con el tiempo fui creciendo, conocí gente. Y yo soy una persona que me llevo con casi todo el mundo, pero no soy amigo de todos. Ajá. Y la cuestión es cuando uno en buena onda le demuestra a la gente, ¿va? Que, hey, mira, esto está mal, que no Sí. sé qué, no es algo que debiste hacer. Te empiezan a tildar de que vos sos perfecto, que no sé qué, te la picas de perfecto, sos envidioso. Uh-huh.
y cosas así, ¿va? Sí, Y yo tengo actualmente un conflicto con, al parecer, en el mundo en el que vivo, porque ya no, como yo he sido como, le digo, lleno de bastantes valores ajá. y me da pena mostrarlos, pero yo ya no me siento recompensado de ser así. Ujú. Es como que el mundo me está castigando de una manera de Sí, ser la bueno. sociedad, ¿verdad? La sociedad. Ajá. Ujú, ujú. Entonces, es un poco molesto que ya todos los jóvenes de alrededor de mi edad, yo tengo quizás como le hablo de jóvenes de 20, 25 años. Claro. Y, o sea, no hay como yo no me siento recompensado por mi círculo de trabajo, social. Sí. Igual aquí en la colonia no es como que tratas de ser una manera, pero el mundo te está queriendo moldear y es como que yo, no. Ujú. Entonces se Sí, siente bien, bien feo, se siente seguro, tratar seguro. tratar de ser algo bueno, algo diferente, ¿va? Pero el mundo te castiga de ello. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que su contexto, Gerardo, es el contexto de muchos, ¿verdad? Eh, el consumo de drogas, por ejemplo, era un asunto con el que yo también me vi muy relacionado. En el ambiente, el entorno donde yo crecí, era muy hostil, era así, ¿verdad? Mucho tráfico de drogas, mucho alcohol, mucha marihuana, cocaína, y yo vi, por ejemplo, a muchos de mis amigos ir a la cárcel, fíjese. Eh, Visité a algunos estando en la cárcel, por ejemplo, y era bien difícil porque no querían estudiar, no querían estudiar, no querían, después del colegio, ya no quisieron estudiar, les gustó el dinero, les gustó la fiesta y andaban con un montón de mujeres y entonces la única manera de sostener esa vida era por robar. Y lo que pasó es que algunos de ellos se vieron involucrados en bandas de secuestradores o eran ladrones, conseguían armas, fíjate, para que veas que es bien hostil del mundo donde yo vengo. Conseguían armas y robaban, y robaban solo para fiestas, para ondas así, ¿verdad? Para estar chupando y drogándose. Y siempre me invitaban, venite, deja de ir a estudiar, perdés el tiempo, vamos a vacilar, ¿verdad? Y jugábamos fútbol juntos. Y, puchica, en varias ocasiones nos vimos en situaciones bien riesgosas. Te voy a decir algo, la influencia uno la permite. Eh, yo reconocí que esto era malo para mí. Entonces empecé a ser selectivo y empecé a escoger a mis amigos y empecé a escoger gente que tenía la misma mentalidad que yo, que se querían superar y que no querían verse relegados en la vida. Yo no quería vivir en esta colonia, en Mexicanos, toda mi vida. Yo me rehusaba. No puede ser que yo estoy condenado a vivir y a morir aquí. Yo tengo que cambiar el entorno donde vivo. Entonces empecé a ser selectivo. Mis metas, yo me las tracé. Y Dios, por supuesto, me ayudó muchísimo, ¿verdad? No quiero decir de que yo y mi esfuerzo y mi gran capacidad, no, mira, para mí el valor de Dios siempre estuvo presente. No es que me considere una persona religiosa, pero para mí Dios es una persona súper importante. Siempre, sí, nunca dejé de ir a la iglesia y hasta el día de hoy tampoco no dejo de ir. Yo creo que es uno de los valores más fuertes de mi vida. Pero te voy a decir una lección que yo aprendí hace algunos años y te la voy a compartir, espero que te sirva. Yo hago lo correcto porque es lo correcto y no hago lo correcto porque los demás lo hacen. A mí no me importa si los demás hacen trampa. Yo no quiero hacer trampa porque para mí la honestidad y la verdad son valores importantes. A mí no me importa si los demás son injustos. Yo quiero ser una persona que trata a los demás con justicia. Entonces la influencia de los demás dejó de, o lo que los demás hagan, dejó de recompensarme. La palabra que usaste, yo creo que fue bien precisa. Ya voy, Werner, ya le doy la palabra. Yo creo que la palabra que usaste fue bien precisa. Yo no me siento recompensado por mi ambiente, por mi entorno. Bueno, tu ambiente no te recompensa.
no te recompensa. La recompensa viene por ti mismo, por ser la mejor versión de ti mismo, por ser mejor persona tú, sin importar que los demás sean malos, sean injustos. Mira, al final de la vida hay solo dos versiones. Aquellos que consiguen lo que planearon, que se esforzaron, que encomendaron sus caminos a Dios y hicieron un gran esfuerzo y consiguen lo que quieren, y aquellos que se le llevaron de vivos durante un tiempo, pero el final de la historia es bien triste. Yo te digo que cuando voy a Mexicanos, veo a mis viejos amigos viviendo en la misma casa de sus papás. Sus papás, algunos ya fallecieron, y los veo todavía con problemas de alcoholismo, con problemas de drogadicción. Llego a ver a mis papás y se acercan para pedirme $1. Hey, regálame $1. Y fíjate que ando de goma para quitarme la goma. Mira, para un pase. Sácate algo para un pase. Y entonces yo pienso, puya, esto pudo haber sido también mi destino, pero yo no permití que ese ambiente influyera en mi vida. Y alguien está preguntando aquí, Quique estaba preguntando, ya le voy a dar la palabra a Werner. Werner quería decirnos algo. Quique preguntaba, por ejemplo, ¿los valores son controlados por las emociones o están sujetos por las emociones? No, pero las emociones pueden controlarte. Entonces uno tiene que aprender a definir qué es un aspecto emocional de mi vida y qué es el valor. El valor tiene una relación con la emoción, pero no está supeditado. Las emociones, uno tiene que aprender a ponerlas a un lado. Está bien emocionarse, está bien llorar, está bien sentir euforia, está bien sentir enojo, está bien sentir excitarse y puchica, una alegría enorme, todo eso está muy bien, pero uno no puede perder el control basándose en las emociones. No, los valores son objetivos, no subjetivos. No dependen de la emoción. Hago lo correcto porque ahorita todo el mundo aquí en la oficina está haciendo lo correcto. Entonces, cuando todos hagan trampa, tú también vas a hacer trampa. Por eso no pueden ser los valores emocionales, no pueden controlarme. Werner, ¿qué tenías que decir? Por ahí estaba Werner, quizás es Sí, ahorita acabo de... Ajá. Solo quería compartir con ustedes y también ahí con mi compañero Gerardo una imagen que hace poco la encontré y pues viene al toque, como dicen algunos. Dice, por más que la abeja le explique a la mosca que la flor es mejor que la basura, la mosca no lo va a entender porque siempre vivió de la basura. No corrijas al necio porque te verá como enemigo. En cambio, corrige al sabio y te amará. Buenísimo, buenísimo. Buena Pues reflexión. eso ya se explica solo. Es también depende de las personas y los valores que esas personas tengan, cómo van a tomar la corrección o la ayuda que les trate de dar. Sí, Solo eso buenísimo. quería No, decir. buenísimo, gracias. Sí, es que, mira, a veces lo que pasa es justamente eso, ¿verdad? Que la gente no quiere cambiar, no quiere quieren seguir siendo las mismas personas siempre. Y uno tiene que aprender a definir si yo soy el que quiere cambiar. Luis, ¿tenías algo que decir? Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Lo que estaba viendo es acerca de cómo usted explicaba lo que son los valores, ¿verdad? Y ponía el ejemplo ese de que si está la pasarela, la voy a cruzar porque todos la cruzan o la voy a cruzar porque por valor, ¿verdad? Entonces, yo pienso de que las decisiones en la vida se van tomando, como usted dice, los valores se aprenden desde pequeño. Desde muy pequeño uno va aprendiendo y eso es lo que lo hace a uno, pues, tomar esos valores en el sentido de que usted sabe qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que tiene que hacer y no tiene que hacer. Y cuando ya se mira frente, por ejemplo, el ejemplo de la pasarela, usted lo hace porque usted conoce que va a ser atropellado y no tiene que pasar por ahí y usted tiene ese valor ya, ¿verdad? El valor de la responsabilidad. Entonces lo hace porque usted es responsable, no lo hace porque los demás lo hacen ni porque para que lo vean, sino que ya es algo que usted toma su misma decisión. Y además quería compartir algo con el compañero que dijo, un compañero Gerardo. Ricardo. Ajá, es algo que salía en la película que vimos, que también es muy bonito, que el señor le dice, señor Launder, si no recuerdo, Ajá. le dice a Twitch,
que en algún momento todos nos vamos a ver obligados a vernos en el espejo y ahí vamos a saber en realidad quiénes somos. Entonces, para construir, tenemos que construir algo en nosotros, porque en un momento vamos a ser reflejo de lo que nosotros hagamos. Entonces, tal vez ahorita no está viendo él la recompensa, como él dijo, pero en algún momento lo va a ver, como Sí. lo decía también. Correcto. Buenísimo. Sí, los invito a ver la película. Si pueden verla hoy, les va a encantar. Las reflexiones que uno llega, las conclusiones en las películas son muy buenas. Ese episodio es bien cerca del final de la película y se trata de un maestro que conoció a sus alumnos muy joven y ya cuando eran adultos eran personas influyentes, políticos, economistas, personas influyentes de su sociedad. Y tuvo la suerte de conocer a este que desde joven era tramposo y no se le quitó lo tramposo nunca. Y lo encontró haciendo trampa cuando era joven y lo encontró haciendo trampa cuando era adulto. Y entonces el estudiante le dice al maestro que de qué le servía a él vivir en ese mundo haciendo lo correcto, si nadie nunca se iba a dar cuenta, le dijo. Y ese es un mundo de tontos. Y entonces el maestro le respondió diciendo lo que Luis nos acaba de decir, de que un día uno se va a ver en el espejo y uno no puede ocultar el reflejo de quien uno es. Y entonces sucedió en la película, van a ver que para sorpresa de este hombre, del estudiante que ya había crecido, su hijo estaba en el baño y escuchó todo lo que estaba diciendo. Entonces el hijo salió de la puerta sin avisar y este hombre se vio sorprendido de que, juepuya, mi hijo me encontró. El espejo era una analogía. Justamente ese día él se vio en el espejo, su hijo lo escuchó y la verdad salió revelada. Entonces, sí, la recompensa a veces no nos la da la sociedad, menos esta sociedad en la que nosotros vivimos. La recompensa es personal, es saber que uno hace lo correcto, que uno es justo, que uno es responsable, que uno dice la verdad y ser una mejor versión de mí mismo. Eso es lo que trae recompensa para mí. Bueno, la otra semana tenemos examen. Estudien las presentaciones. Nada va a venir afuera de las presentaciones. Vean las clases, porque ya ven de que a veces las preguntas son más de reflexión y no de teoría. Sí son preguntas donde van a memorizar cosas, ¿verdad? Memoricen algunos elementos, pero también ocupen la lógica. Yo soy un docente al que no le interesa que ustedes sean máquinas o robots que no piensan, que no analizan. Esta materia es para análisis, para criterio. Entonces a mí me interesa cuando escriban con lógica, que escriban con pensamiento crítico. A veces no me interesa tanto qué es lo que dice el autor, pero me interesa en tus propias palabras. Entonces yo estoy leyendo lo que escriben. Y no van a haber sorpresas, ya saben, no les voy a preguntar cosas que no estén en la clase. Si está en la diapositiva, se los voy a preguntar. Si no estaba en la diapositiva, solo se los voy a preguntar si lo hayamos discutido, si en la clase, en el video aparece. Entonces, por ahí, y ya saben, el laboratorio lo resolvemos de esta manera, con los trabajitos estos que les he dejado. Háganos, por favor, si alguien tiene algún inconveniente el día del examen. El día del examen, si tienen inconvenientes, hagan una captura de pantalla y mándenme la foto al correo. Mándenme la foto al correo. La vez pasada, uno de sus compañeros, no hubo electricidad en su colonia. Entonces, pues, lógicamente, ¿cómo iba a ser el examen, verdad? En donde yo vivo, por ejemplo, aquí en Santo Tomás, toda esta semana han habido problemas de internet hasta que yo pensé, voy a tener problemas de conexión con mis estudiantes. Pero gracias a Dios, no. Entonces lo que tenemos que hacer es una captura de pantalla, péguenla en una lámina y me la mandan. Mire, tuve este problema. Inmediatamente yo puedo ayudarles. ¿Qué más? Por ahí, ¿verdad? Si nada se me olvida, si no estoy dejando nada por fuera, eso sería todo esta mañana. Gracias por estar en la clase al regreso de la vacación con este calor tan sabroso que está haciendo en abril. Ya esperamos que llueva pronto,
pero les deseo un feliz fin de semana, prepárense para sus exámenes, les deseo la mejor de las suertes y ánimo, mucho ánimo. Yo sé que vamos a la mitad del ciclo, pero miren, les voy a decir un secreto. Después de la otra semana, solo les quedan 5 semanas más y se acabó el ciclo. 5 semanas más. Entonces, pónganle ganas, las próximas 5 semanas son cruciales. A las materias en las que van con deficiencia, métanle. Si necesitan ayuda, hablen con sus docentes. Este es el momento importante. Este es el momento importante del semestre. Creo que lo han hecho muy bien todos. Están en esta parte de la vida donde están creciendo mucho y espero que nos encontremos en las aulas pronto, que nos veamos en el campus bien pronto. Nos tomamos un café, una gaseosa o algo y nos conocemos mejor por ahí. Les deseo feliz fin de semana, cuídense mucho, hasta pronto, que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Lick. Pase buena semana. Gracias, Lick. Nos vemos. Adiós, adiós.